Historia 1. El despertar del muerto. En este trabajo he visto el final de muchas historias, pero esta historia estaba a punto de empezar. Mi nombre es Ricardo Fuentes, y aunque muchos no lo sepan, mi profesión es una de las más antiguas del mundo. Soy agente funerario. Llevo más de 15 años trabajando en esto y puedo decir que he visto de todo, o al menos eso creía. Lo que les voy a contar sucedió hace unos años, en el verano de 2008, en la funeraria La Paz, en Guadalajara, México. Era una noche calurosa y húmeda, el tipo de noche en la que el aire se siente pesado y quieto, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. La funeraria se encuentra en una zona tranquila de la ciudad, un edificio antiguo con techos altos y pasillos largos donde el silencio es casi una presencia tangible. Estaba solo, como casi siempre en mi turno de noche. Acababa de recibir el cuerpo de un anciano, don Eduardo, que había fallecido de un ataque al corazón. Su familia lo había velado en casa durante unas horas y luego lo trajeron aquí para que yo me encargara de los preparativos finales. El ambiente en la sala de embalsamamiento, un lugar que conozco como la palma de mi mano, era el habitual. Un olor a desinfectante y a flores marchitas, que se mezclaba con el aroma penetrante del formaldehído. La luz fluorescente sobre la mesa de trabajo creaba un halo amarillento, iluminando el rostro pálido y sereno del anciano. La temperatura en la sala era fresca, controlada, una sensación que con el paso de los años se había vuelto familiar y reconfortante para mí. Terminé la primera fase de la preparación. Don Eduardo era un hombre alto y corpulento, y a pesar de la edad, su piel aún conservaba un tono terroso. Lo cubrí con una sábana limpia hasta el cuello y me quedé un momento observándolo, pensando en la vida que se había ido. En mi trabajo, uno aprende a ver la muerte no como un final, sino como una transición. Pero esa noche, algo era diferente. Mientras estaba allí, escuché un ruido leve en el pasillo, un sonido que me hizo levantar la cabeza. Eran como pasos lentos y arrastrados sobre el suelo de baldosas. Al principio lo atribuía a la resonancia del edificio, a las tuberías o al viento, aunque no había viento esa noche. El sonido se detuvo tan abruptamente como había empezado. Decidí no darle importancia. El cansancio del turno a veces juega malas pasadas. Apagué la luz de la sala de embalsamamiento, dejando encendida solo una luz tenue en el pasillo, y me dirigí a la pequeña oficina para rellenar los formularios. El olor a tierra mojada de alguna maceta en el pasillo parecía más fuerte de lo normal, pero lo que realmente me extrañó fue una ráfaga de aire helado que me golpeó de repente. No era el aire acondicionado, era un frío que calaba los huesos, un tipo de frío que no tiene explicación. Sentí un escalofrío en la nuca y los pelos de mis brazos se erizaron. A pesar de todo, traté de mantenerme cuerdo y racional. Me senté en el escritorio. El único sonido era el zumbido de la nevera en la sala de reposo y el goteo de un grifo en el baño. Mientras revisaba el acta de defunción de don Eduardo, un perfume antiguo y dulce, que no había olido nunca antes, llenó la habitación, tan fuerte que casi me mareó. Era un perfume que me recordaba a cera derretida y a flores podridas. Me levanté con una sensación de incomodidad, como si alguien me estuviera observando. Salí de la oficina y regresé al pasillo. El olor era cada vez más intenso, y entonces lo vi. Una neblina densa de un color gris pálido se filtraba lentamente por debajo de la puerta de la sala de embalsamamiento, extendiéndose por el suelo de manera inquietante. Mis sentidos estaban en alerta máxima. Me acerqué a la puerta. El aire frío se hizo más penetrante. Sentía una mezcla de curiosidad y un miedo que me hacía querer salir corriendo. Empujé la puerta y la abrí. La luz de la sala estaba apagada, pero la tenue luz del pasillo se filtraba, iluminando la habitación con una luz fantasmal. La neblina ya no estaba, pero el olor a flores podridas era abrumador. Con cada paso que daba hacia la mesa, el aire parecía volverse más pesado, como si la humedad penetrante estuviera cubriendo mi ropa. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, me acerqué a la mesa donde yacía el cuerpo de don Eduardo. Al mirarlo, noté que la sábana que lo cubría ya no estaba en la misma posición. No estaba completamente destapado, pero estaba claro que alguien la había movido. De hecho, estaba un poco más abajo, como si alguien hubiera tirado de ella suavemente. Me quedé allí, inmóvil, observando el cuerpo inerte, la sábana ligeramente desplazada, preguntándome qué había pasado. Mi mente buscaba una explicación lógica. El aire, la tela, el simple paso del tiempo. Pero por primera vez en mi vida no había nada que encajara. El frío, el olor, la neblina, todo era parte de una experiencia que escapaba a mi control. Cuando extendí la mano para volver a cubrirle el rostro, algo me hizo detener. No sé por qué lo hice, pero me quedé un momento mirando su cara. Era un rostro de paz, con los ojos cerrados como si estuviera dormido. Me acerqué aún más y extendí la mano con la palma abierta para cubrirle el rostro con la sábana. Y justo en ese instante mi corazón se detuvo.
Cuando extendí la mano para cubrirle el rostro, sus ojos se abrieron de golpe y vi mi propio reflejo lleno de pánico en ellos. El tiempo pareció detenerse. Mis manos se quedaron suspendidas en el aire, a escasos centímetros de su rostro. No eran ojos de un hombre vivo. Eran grises, opacos, como los de un pez muerto, pero en el centro, 2 puntos oscuros me miraban fijamente, sin vida, sin alma. Mi reflejo se distorsionaba en su córnea, una imagen de terror que me hacía querer gritar, pero la garganta se me había cerrado. El aire se volvió más pesado, casi sofocante, y el olor a flores podridas se intensificó, mezclándose con un aroma metálico que me recordó al óxido. Retrocedí un paso, luego otro, sin dejar de mirar aquellos ojos vacíos. El silencio en la sala era tan absoluto que podía oír los latidos desbocados de mi corazón en mis oídos. El cuerpo de don Eduardo permanecía inmóvil, pero la sensación de que me estaba observando era abrumadora. Sentí una humedad pegajosa en mis manos, una mezcla de sudor frío y algo más. La piel de gallina cubría mis brazos y una sensación helada recorrió mi espalda. Era como si una corriente de aire gélido estuviera emanando del propio cuerpo. De repente un sonido seco rompió el silencio. Un golpe suave como si algo pequeño hubiera caído al suelo. Miré hacia abajo y vi una pequeña cruz rota por la mitad, tirada junto a la mesa de embalsamamiento. Era el crucifijo de madera que solíamos colocar en las manos de los difuntos. Era imposible que se hubiera roto solo. Sentí un escalofrío en la nuca y mi vista se volvió hacia la mesa. Los ojos de don Eduardo seguían abiertos. Decidí reaccionar, aunque mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Me armé de valor y avancé de nuevo hacia el cuerpo, extendiendo la mano para cerrar sus ojos. En mi trabajo es un gesto de respeto, una forma de dar el último adiós. Pero esta vez no había respeto, solo un terror abismal. Justo cuando mis dedos tocaron sus párpados, el cuerpo dio un respingo. No fue un movimiento brusco, sino un temblor sutil, casi imperceptible, que hizo que mi mano se retirara como si hubiera tocado fuego. Me quedé allí, congelado por el pánico. El cuerpo se sacudió de nuevo, esta vez con más fuerza. Y luego, un sonido, un susurro bajo y ronco, como si alguien intentara hablar con la garganta llena de tierra. El sonido me hizo dar un salto hacia atrás, chocando contra una pared fría. Era un lamento ininteligible, pero la sensación que transmitía era de una profunda tristeza y de una pena infinita. Era el sonido de un alma que no podía descansar. La luz tenue del pasillo se apagó de golpe, dejándome a oscuras. La oscuridad no era total. Una luz de emergencia, roja y débil, se encendió, creando sombras alargadas que se movían por las paredes, dándole a la sala una apariencia espectral. El corazón me latía con fuerza y el aire helado que emanaba de la mesa se hacía cada vez más intenso, como si una presencia invisible estuviera absorbiendo todo el calor de la habitación. Entonces, de repente, escuché pasos arrastrados en el pasillo, lentos y pesados que se acercaban a la puerta de la sala de embalsamamiento. Los ruidos de las viejas rejas oxidadas que daban al exterior del edificio comenzaron a crujir, como si alguien estuviera intentando abrirlas. Me quedé inmóvil, intentando no hacer ruido, conteniendo la respiración, con la esperanza de que quien quiera o lo que quiera que estuviera fuera no supiera que yo estaba allí. Pero entonces el susurro que había oído antes se hizo más claro, y esta vez venía de la mesa. Era una voz seca y ronca, casi un jadeo. «Ayúdame, por favor», se escuchó desde el cuerpo. Mi cerebro intentó encontrar una explicación. Los nervios, el miedo, la sugestión. Pero la voz era real y no era la voz de don Eduardo. Era la voz de un hombre joven, llena de desesperación. En la penumbra rojiza de la sala vi una sombra que se movía, no en las paredes, sino sobre el cuerpo. Era una figura delgada y alargada, que se alzaba sobre el cuerpo de don Eduardo, como si estuviera intentando salir de él. Mi sangre se heló y el vello de la nuca se me erizó. Aquella sombra no tenía forma humana. Se movía como humo, retorciéndose y contorsionándose, y el olor a flores podridas se hizo tan intenso que me hizo retroceder, tropezando con el cubo de basura que contenía los instrumentos. El ruido metálico del cubo al caer resonó en el silencio, y el susurro en la mesa se detuvo. Los pasos en el pasillo también se detuvieron. Un silencio pesado e inquietante cayó sobre la funeraria. Mis ojos se habían acostumbrado un poco a la luz de emergencia, y ahora podía ver la sombra con más claridad. Seguía allí, retorciéndose sobre el cuerpo del anciano. Y entonces, como si me hubiese escuchado, se giró y me miró. O al menos eso fue lo que sentí. A pesar de que no tenía ojos, sentí que una mirada helada me atravesaba el alma. El frío en la sala se volvió insoportable, y el susurro volvió, pero esta vez era un lamento más fuerte, una especie de gemido que parecía llenar el aire. El olor a metal y a óxido se hizo más fuerte, como si la tierra misma estuviera sangrando. Y entonces vi que la sábana que cubría el cuerpo de don Eduardo se movía, no solo por el temblor, sino como si algo estuviera luchando por liberarse. La sombra se hizo más grande,
más densa, como si estuviera absorbiendo toda la oscuridad de la sala. El gemido del cuerpo se transformó en un grito bajo, ahogado, y vi las manos de don Eduardo que yo había dejado unidas sobre su pecho moverse. Se separaron lentamente, con una lentitud macabra, y se posaron sobre la sábana, como si estuvieran intentando empujarla. Mis piernas se habían paralizado, y mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba viendo. Era el final de la cordura. Era el inicio de algo más. Con el corazón a punto de estallar, vi cómo los dedos de sus manos se cerraban lentamente, como si estuvieran agarrando algo. Y entonces, de la oscuridad de la penumbra, una voz helada me susurró al oído. Una voz que no era ni de don Eduardo ni del hombre que había pedido ayuda. Una voz que provenía de las entrañas de la tierra. Una voz de puro terror. Te he estado esperando. La voz helada me hizo temblar de pies a cabeza. No era un susurro. Era una presencia audible. Un eco metálico que resonaba en mi cráneo. Me di la vuelta de golpe, mi corazón latiendo con tanta fuerza que sentía que se me saldría del pecho. Pero no había nadie detrás de mí, solo las sombras alargadas y grotescas que bailaban en la penumbra rojiza de la luz de emergencia. Mis ojos, llenos de pánico, buscaron desesperadamente una explicación, una fuente para esa voz, pero solo encontré el vacío. Me volví a la mesa de embalsamamiento y la escena me dejó sin aliento. La sombra que se había alzado sobre el cuerpo de don Eduardo ahora parecía haberse condensado, tomando una forma más definida. Era una silueta alargada, delgada, con extremidades que se retorcían como ramas secas. No tenía rostro, solo un vacío negro que parecía absorber la poca luz que quedaba en la sala. El olor a flores podridas y óxido era tan fuerte que me quemaba la nariz. El cuerpo de don Eduardo se sacudió de nuevo, esta vez con más violencia. La sábana que lo cubría cayó al suelo con un ruido sordo, revelando su cuerpo inerte. Pero ahora, algo era diferente. La piel, antes pálida y serena, tenía un tono grisáceo, casi de ceniza, y los dedos de sus manos se movían, se retorcían, como si estuvieran en una agonía silenciosa. El lamento que provenía de su boca se hizo más fuerte, un gemido gutural, lleno de dolor y desesperación. Mi cerebro, mi cuerpo, todo mi ser, me gritaba que saliera de allí, que corriera, que me alejara de aquella pesadilla. Pero mis pies parecían pegados al suelo y mi mente estaba en un estado de shock. Observé cómo la sombra se inclinaba sobre el cuerpo y, con una mano que parecía hecha de humo, tocaba el pecho de don Eduardo. En ese instante, el lamento cesó abruptamente. El cuerpo se quedó completamente quieto. Los dedos dejaron de moverse. Un silencio inquietante y pesado volvió a llenar la sala. La sombra se levantó, se giró hacia mí y sentí que la mirada sin rostro me escudriñaba, me evaluaba. Un escalofrío helado me recorrió de la cabeza a los pies. Era un frío que iba más allá de la temperatura. Era el frío de la muerte, de algo que no pertenecía a este mundo. El olor a óxido y tierra removida se hizo más intenso y me di cuenta de que un rastro de tierra fresca se extendía desde los pies del cuerpo de don Eduardo hasta la puerta de la sala de embalsamamiento. Fue entonces cuando lo escuché. Un golpe seco en la puerta. No era un golpe suave, era un golpe fuerte, decidido, como si alguien estuviera golpeando con los nudillos. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Había alguien fuera? ¿Había alguien en la funeraria? «Ricardo, ¿estás ahí?», escuché una voz. Era la voz de mi colega, Carlos, que a veces venía a hacer una revisión de última hora. Un rayo de esperanza me recorrió. No estaba solo, no estaba loco. Grité: «Sí, estoy aquí. Carlos, no entres». Mi voz salió como un hilo, temblorosa pero audible. El golpe en la puerta se detuvo. Un silencio breve y tenso se apoderó del pasillo. Miré a la sombra. Seguía allí, inmóvil, observándome. Me di cuenta de que si Carlos entraba estaría en peligro. No sabía qué era aquello, pero sabía que no era humano. Entonces la voz de Carlos, ahora más cerca de la puerta, se escuchó de nuevo. Pero esta vez su voz tenía un tono diferente, un tono de pánico. «Ricardo, la puerta está cerrada con llave». «¿Por qué está cerrada con llave?». Intenté responder, pero mi voz se había secado. El pánico se apoderó de mí. No había cerrado la puerta con llave. La puerta se había cerrado sola. El golpe en la puerta se hizo más frenético, más desesperado. Carlos golpeaba con fuerza, pidiendo que le abriera. «Ricardo, abre. No me gusta esto. ¡Abre!». Pero yo no podía moverme. Mis ojos estaban fijos en la sombra. Y entonces la sombra hizo algo. Lentamente alzó su mano hacia la puerta. Y una neblina densa de un color gris pálido se filtró por debajo de la puerta, como si la sombra la estuviera empujando. En ese instante los golpes de Carlos se detuvieron. Un silencio aterrador, absoluto, invadió la funeraria. El olor a flores podridas, a óxido, a tierra mojada, todo se intensificó. Sentí un toque frío en mi hombro. Me giré, esperando ver a la sombra, pero no había nada. Solo el vacío.
Fue entonces cuando escuché la voz de Carlos de nuevo, pero no venía de la puerta. Venía de mi lado como un susurro fantasmal. Ayúdame. Me quedé helado. Mi mente no podía procesar lo que estaba pasando. La voz de Carlos, un susurro roto, venía de ninguna parte, y de la mesa de embalsamamiento, el cuerpo de don Eduardo se sacudió violentamente. La sombra se movió, se acercó a mí, y un frío penetrante me envolvió, como si estuviera a punto de ser absorbido por la oscuridad. El lamento del cuerpo de don Eduardo se transformó en un grito desgarrador, un grito de agonía que me hizo caer al suelo. La sombra se cernió sobre mí, y sentí que una mano helada se posaba en mi hombro, empujándome hacia abajo. Los gritos de agonía del cuerpo de don Eduardo resonaron en mis oídos, y vi, en la penumbra, que sus ojos seguían abiertos, fijos en mí. Pero ahora, en el centro de sus pupilas, vi mi propio reflejo, no de pánico, sino de terror. Y mientras sentía que la mano me empujaba hacia el suelo, la voz de Carlos, ahora un lamento lejano, se escuchó de nuevo. «Ricardo, no me dejes aquí». Cerré los ojos esperando el final. Sentía el peso de la sombra sobre mí, el frío, el olor a óxido. Y entonces el grito se detuvo. El peso desapareció. El silencio regresó. Un silencio pesado y opresivo. Abrí los ojos y la sombra ya no estaba. La luz de emergencia seguía encendida, iluminando la sala con su luz rojiza. El cuerpo de don Eduardo yacía en la mesa inmóvil con los ojos cerrados. Y en el suelo, junto a mí, había un pequeño rosario de plata, manchado con algo rojo, algo que parecía ser sangre. El miedo me invadió, un miedo puro y visceral. Intenté levantarme, pero mi cuerpo estaba entumecido. El aire en la sala se sentía pesado, como si una presencia invisible lo estuviera oprimiendo. Y entonces la voz de Carlos, clara y desesperada, se escuchó de nuevo, pero no en mi oído. Venía del pasillo, del otro lado de la puerta cerrada. «Ricardo, abre la puerta, hay alguien más aquí». El grito de Carlos, lleno de un terror genuino y desbordante, me sacó de mi estupor. Mis ojos se dirigieron a la puerta. El pomo de la cerradura giraba con fuerza, golpeando la madera con frenesí. «Alguien está aquí, Ricardo, ayúdame». La voz de mi amigo ya no era de súplica, era de pánico absoluto. El sonido metálico de algo siendo arrastrado por el pasillo se hizo audible. Era el sonido de la carretilla que usábamos para transportar los cuerpos, arrastrada sin control. Mi cuerpo se liberó del entumecimiento. Me puse de pie de un salto, mi mente borrosa por el miedo, sin saber qué hacer, qué pensar. No podía ir a la puerta. La sombra que había visto, la voz que me había susurrado, la presencia en el pasillo. Todo me decía que cruzar aquella puerta era mi fin. Pero Carlos estaba allí, al otro lado, en peligro. Me quedé a mitad de camino, con el corazón martilleando contra mis costillas. La luz de emergencia, roja y sombría, se apagó de repente, sumiendo la sala en una oscuridad casi total. Solo la luz de la calle, que se filtraba a través de una pequeña ventana, iluminaba el lugar con un brillo fantasmal. El olor a tierra removida y a óxido se intensificó. Sentí que estaba respirando el olor a muerte. Entonces el pomo de la puerta dejó de girar. El sonido de la carretilla se detuvo. Un silencio abrumador llenó el espacio. Un silencio que era incluso más aterrador que los gritos. Me acerqué con cautela a la puerta. Mi mano temblaba mientras la extendía hacia el pomo. Antes de que pudiera tocarlo, escuché un suave, casi imperceptible rasguño en la puerta. Era un sonido húmedo, como si alguien estuviera arrastrando una uña contra la madera. El sonido se detuvo, y luego escuché un susurro. La voz de Carlos, pero no venía del otro lado de la puerta. Venía de la madera misma de la puerta. «Ricardo, no, me dejes». Me aparté de la puerta como si me hubiera quemado. Mis ojos, acostumbrados a la penumbra, se dirigieron a la mesa de embalsamamiento. El cuerpo de don Eduardo seguía allí, inmóvil. Sus ojos, cerrados. La paz que había en su rostro era la misma que había al principio. La sábana que había caído al suelo seguía allí, sucia. Todo parecía normal, demasiado normal. Me quedé allí, inmóvil, observando el cuerpo, la puerta. Mi cerebro intentaba procesar lo que había sucedido, intentando encontrar un sentido a la locura. La voz de Carlos, la sombra, la carretilla, el grito. ¿Había sido todo una pesadilla? ¿Había sucumbido a la presión, al miedo de estar solo en un lugar tan lúgubre? Salí de la sala, mis pasos resonando en el pasillo. La puerta delantera, la que daba a la calle, estaba abierta. Un aire fresco y húmedo entró en la funeraria, disipando el olor a flores podridas. Miré a mi alrededor. La funeraria estaba vacía, silenciosa. No había rastro de Carlos. Su coche no estaba en el estacionamiento. Decidí que lo mejor era irme, llamar a la policía, a su familia, a quien fuera. Me apresuré a salir de la funeraria, mi corazón latiendo con fuerza. Una vez fuera, bajo la luz de la calle, respiré hondo, intentando tranquilizarme. Me giré para cerrar la puerta y fue entonces cuando lo vi.
En la puerta, a la altura de mi cara, había algo escrito con lo que parecía ser sangre. Un mensaje corto, directo y aterrador. Lo siento, mi sangre se heló. Con la mano temblando me acerqué a la puerta y en la oscuridad vi el reflejo de mi cara, distorsionada por el pánico en el cristal. Y detrás de mi reflejo, justo al lado de la palabra, vi una huella de la mano de Carlos, una huella de la mano de Carlos, manchada de sangre, una huella de la mano de Carlos, con el dedo índice apuntando hacia abajo, hacia la tierra, hacia algo más. Giré mi cabeza y miré el suelo. Mis ojos se abrieron de golpe. Había una cadena de metal oxidado, rota, que se arrastraba por el suelo, perdiéndose en la oscuridad del estacionamiento. Y en el extremo de la cadena vi una pequeña tarjeta de identificación. La agarré. Era una tarjeta de identificación del cementerio, una tarjeta de sepulturero. Y el nombre en ella, escrito en un manuscrito antiguo, era Carlos. Mi colega se llamaba Carlos, pero él no trabajaba en el cementerio. Él era agente funerario y no tenía ninguna tarjeta. Miré la tarjeta de nuevo. El nombre en ella no era el de mi colega. El nombre era el de otro hombre. El nombre en la tarjeta era el de un sepulturero que había desaparecido en el cementerio de San José, en Sevilla, en 1989. Un sepulturero llamado Carlos. Mi corazón se detuvo. Un grito mudo salió de mi garganta. La voz de Carlos en la puerta, la sombra, el cuerpo de don Eduardo, todo se conectaba. Y entonces me di cuenta de que mi colega no estaba en peligro. Él no había pedido ayuda. Había una presencia que lo había suplantado. Y en ese instante el miedo se hizo puro terror. Sentí un toque helado en mi nuca. Me di la vuelta y el olor a óxido y tierra removida me golpeó. No había nada, pero la cadena en el suelo, la cadena oxidada y rota se había movido. Y ahora apuntaba en otra dirección. Apuntaba hacia una tumba en un mausoleo abandonado, en la funeraria, en la oscuridad, en el lugar donde la muerte nunca descansa. Mi corazón se detuvo, y en mi mente una voz, no de Carlos, sino de la presencia que lo suplantaba, susurró una única palabra: cariño. Cuando me di la vuelta, la cadena se había movido de nuevo, y ahora apuntaba hacia un coche aparcado. El coche de mi colega, un coche que estaba vacío. El miedo me invadió. En la puerta de la funeraria, la palabra lo siento seguía allí, manchada con lo que parecía ser sangre. Una lágrima se deslizó por mi rostro, mezclándose con la humedad de la noche. Cuando extendí mi mano para tocar la puerta, noté que el coche de Carlos no estaba vacío. Había algo en el asiento del copiloto, un objeto envuelto en una sábana, que parecía tener forma humana. Mi corazón se detuvo. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo, y el olor a tierra mojada se intensificó. Me alejé de la funeraria, corriendo sin mirar atrás, el miedo corriendo a mi lado, un miedo que nunca me abandonaría. Y en el aire pude oír un susurro lejano, una voz seca y ronca que decía mi nombre. Volví a mirar la puerta. La palabra lo siento no era la única. Alguien había escrito más abajo, con una caligrafía que no conocía, una frase que me heló la sangre: nos vemos pronto. Y debajo de la frase, un rosario de plata, manchado con sangre, estaba tirado en el suelo al lado de la cadena. Me quedé allí, inmóvil, observando los objetos, el mensaje, la oscuridad. Y en ese instante, una neblina densa, de un color gris pálido, se filtró por debajo de la puerta de la funeraria, cubriéndome los pies. Me di cuenta de que no había salido de la funeraria, que el aire fresco y húmedo era parte de una ilusión, que el coche de Carlos no estaba vacío, y que la cadena que había encontrado era mi propio final. Cuando extendí la mano para cubrirle el rostro, sus ojos se abrieron de golpe, y vi mi propio reflejo lleno de pánico en ellos. Historia 2. Las cadenas de la pena. En el silencio de la noche las almas hablan, pero en esa la pena gritaba con fuerza. Mi nombre es Francisco Vidal, aunque todos en el barrio me llaman Paco. Llevo más de 30 años trabajando como sepulturero, y mi lugar de trabajo ha sido siempre el mismo: el cementerio de San José, en Sevilla. Lo que les voy a contar sucedió una noche de finales de 1989. El aire, en esa época del año, solía ser frío y húmedo, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma de las flores de crisantemo que solían abundar en las tumbas. El cementerio de San José es un lugar antiguo, con pasillos estrechos entre hileras interminables de nichos y mausoleos que parecen castillos en miniatura. Las cruces de piedra, desgastadas por el tiempo, proyectan sombras alargadas bajo la luz tenue de las farolas. Esa noche en particular, el cielo estaba completamente cubierto. No había luna y las estrellas, si estaban, no se veían. La oscuridad era tan densa que incluso con la luz de mi linterna, las sombras parecían moverse solas. Estaba terminando mi turno,
revisando que no hubiera nada fuera de lugar y cerrando las puertas de los mausoleos que a veces la gente dejaba abiertas. La soledad del cementerio de noche es algo a lo que uno se acostumbra, pero esa noche la sensación era diferente. No era la soledad habitual, era una sensación de vacío, de un silencio que parecía estar escuchándome. Mientras caminaba por el pasillo principal, el sonido de mis pasos sobre la grava era lo único que se oía. De vez en cuando el ulular de un búho rompía el silencio, pero aparte de eso no había nada. Sin embargo, en un momento me detuve en seco. Me pareció escuchar un sonido metálico, un tintineo débil que venía de alguna parte del cementerio. Parecía el sonido de una cadena oxidada, arrastrándose sobre la tierra. Pensé que podría ser un gato o algún animal moviendo algo, pero el sonido era demasiado pesado para ser un animal. Agudicé el oído y el sonido se detuvo. Avancé con cautela. Mi linterna se movía de un lado a otro, iluminando las lápidas y las cruces. La luz se reflejaba en los nombres grabados en la piedra, en las fotos descoloridas de los difuntos. Al llegar a un mausoleo antiguo, el sonido volvió a sonar, más cerca, más claro. El tintineo de metal, el arrastrar de una cadena. Esta vez no había duda, y entonces un olor nauseabundo invadió mis fosas nasales, un olor a flores podridas y a tierra mojada que me revolvió el estómago. No era el olor habitual del cementerio, era más intenso, más penetrante. Me detuve frente a un mausoleo de mármol blanco, con una puerta de hierro forjado. Las cadenas que aseguraban la puerta estaban oxidadas, y se notaba que no se había abierto en décadas. El sonido de la cadena arrastrándose se detuvo justo detrás de mí. Mi corazón se aceleró, mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. No había nadie más en el cementerio. Me di la vuelta levantando la linterna, y lo que vi me heló la sangre. Una sombra alargada, delgada, se movía entre las lápidas. No tenía forma humana. Era como una mancha oscura que se contorsionaba y se movía de una forma antinatural. La sombra se movía hacia mí, y el frío en el aire se intensificó. Sentí un escalofrío en la nuca, como si una mano helada me hubiera tocado. Y en ese instante el sonido de la cadena volvió a sonar, pero esta vez venía de detrás de la tumba de la familia Márquez, una tumba abandonada y descuidada. Me armé de valor y avancé hacia la tumba. La sombra había desaparecido. El olor a flores podridas seguía en el aire. Con la linterna iluminando el lugar, vi una cadena de metal rota en la base del mausoleo. No era una cadena cualquiera. Era una cadena de eslabones gruesos, pesada, como las que se usaban para amarrar barcos. Estaba rota, como si alguien la hubiera partido con una fuerza sobrenatural. Y entonces me di cuenta de que el aire helado que había sentido no era del viento. Era un frío que emanaba de la tumba, un frío que me hizo querer salir corriendo. Me quedé allí, inmóvil, observando la cadena, intentando encontrar una explicación. El sonido de la cadena arrastrándose volvió a sonar, pero ahora venía de las profundidades de la tumba. Y el olor a flores podridas se mezcló con un aroma metálico, un olor a óxido y a sangre. Sentí una presión en mi pecho, como si alguien estuviera empujándome. Di un paso atrás, tropezando con la cadena rota. Al caer al suelo, la cadena se enrolló en mi pierna. Intenté soltarla, pero no podía. Era como si la cadena tuviera vida propia, como si me estuviera agarrando. Con la linterna en la mano, iluminé la tumba. Había una fisura en el suelo, una abertura pequeña, por donde se había filtrado la cadena. El sonido de las cadenas arrastrándose se hizo más fuerte, y un susurro ininteligible, como un lamento, se escuchó desde la tumba. El miedo se apoderó de mí. Cuando extendí la mano para liberar mi pierna, el eslabón roto de la cadena se clavó en mi piel y un hilo de sangre salió de la herida. Me asusté, y en ese instante el susurro se hizo más claro, y una voz helada me susurró al oído: «Ahora eres mío». Y la cadena se apretó con más fuerza, y me arrastró lentamente hacia la fisura, hacia la oscuridad de la tumba. Luché, grité, pero no servía de nada. La cadena se apretó más, mi piel ardía, el dolor era insoportable. Y en la oscuridad de la tumba vi un rostro sin ojos, sin nariz, sin boca, solo un vacío oscuro que me miraba fijamente. La cadena me arrastraba y el rostro de la tumba se acercaba y la voz helada se hacía cada vez más fuerte. «No te vayas, quédate conmigo». Y mientras la oscuridad me tragaba me di cuenta de que la cadena no estaba intentando matarme. La cadena estaba intentando llevarme. La cadena me arrastró más y la voz se hizo más clara. «Quédate, tú serás mí». Seguí las marcas que dejó el arrastrar de la cadena y me llevaron a una tumba que tenía un nombre, mi nombre. El miedo se convirtió en un terror frío que me paralizó por completo. Me quedé allí, tirado en el suelo, la cadena enrollada en mi pierna, mi mano sangrando y mis ojos fijos en la lápida. La piedra estaba desgastada,
con musgo cubriendo la mayor parte del texto, pero podía distinguir con claridad las letras que formaban mi nombre completo, Francisco Vidal, y debajo una fecha de nacimiento que coincidía con la mía. La fecha de la muerte, sin embargo, estaba borrosa, como si alguien la hubiera intentado borrar. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Era imposible. El mausoleo, la cadena, el nombre. Mi mente, intentando encontrar una explicación, me decía que era una coincidencia, una broma macabra, una alucinación. Pero el frío que emanaba de la tumba, el olor a tierra mojada y a flores podridas, la sensación de que algo me miraba desde la oscuridad, todo era demasiado real. Intenté levantarme, pero la cadena se apretó con más fuerza en mi pierna, clavándose en mi piel. Un grito de dolor se escapó de mi boca. La cadena no estaba oxidada, era pesada y gélida, y a pesar de la oscuridad pude ver que estaba cubierta de una sustancia oscura, pegajosa, que parecía ser sangre seca. El pánico se apoderó de mí. El susurro que había oído antes se hizo más claro, y esta vez no era un lamento, era una voz ronca, metálica, como el sonido de dos cadenas chocando entre sí. No, te vayas, Paco. La voz parecía venir de la tumba, del suelo, de todas partes al mismo tiempo. Era una voz llena de pena y de resentimiento. Con una fuerza desesperada me solté de la cadena, la cual se quedó en el suelo inmóvil. Me puse de pie y me alejé de la tumba, tambaleándome. Mi linterna había caído al suelo, y ahora solo la luz tenue de la farola más cercana iluminaba el lugar, creando sombras grotescas. El mausoleo de mármol blanco se veía aún más aterrador en la penumbra. Fue entonces cuando lo vi. En la tumba, en la lápida con mi nombre, una fisura. No una fisura cualquiera, sino una grieta que recorría la piedra de arriba abajo, como si algo la hubiera intentado romper desde dentro. El olor a tierra removida se hizo más fuerte, y de la fisura un hilo de humo negro, denso, comenzó a salir. El humo se elevó, se contorsionó, y tomó la forma de una figura delgada, alargada, que se cernía sobre la tumba. La figura no tenía ojos, no tenía rostro, solo un vacío oscuro. El aire a su alrededor se hizo helado y un sonido de cadenas arrastrándose, ahora más fuerte, más violento, se escuchó de nuevo. La cadena que había quedado en el suelo se movió sola, arrastrándose por la grava, acercándose a la tumba. Mi corazón se detuvo. Mi mente se negaba a creer lo que estaba viendo. La figura se giró y me miró. O al menos eso fue lo que sentí. La sensación de ser observado por algo que no tenía ojos era abrumadora. El frío en el aire se hizo insoportable y sentí que una mano helada me tocaba la espalda. Me giré de golpe y lo que vi me hizo gritar. No había nadie, pero en la pared del mausoleo había una mancha oscura y húmeda que parecía la huella de una mano. Una huella que no tenía forma humana. Tenía 5 dedos, pero los dedos eran largos y delgados, terminando en lo que parecían ser garras afiladas. Me quedé allí, inmóvil, observando la huella, el miedo apoderándose de mí. El susurro de la voz ronca, metálica, se escuchó de nuevo, esta vez más cerca, como si la voz viniera de mi hombro. No, te vayas. Mi piel de gallina se erizó y me alejé de la pared. La figura en la tumba se movió, se acercó a mí y un olor a metal y a óxido se hizo tan intenso que me quemó las fosas nasales. Y entonces la vi, la cadena. La cadena que había quedado en el suelo, arrastrándose sola, se dirigía hacia mí. No era un arrastrar suave, era un arrastrar lento, pesado, como si algo la estuviera tirando con fuerza. Y al final de la cadena vi algo, un pequeño medallón. Un medallón de plata oxidado y sucio que tenía grabadas las iniciales FB, mis iniciales. El miedo se transformó en un pánico absoluto. Me giré y corrí. Corrí sin mirar atrás, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mis pulmones ardiendo por el esfuerzo. Corrí por los pasillos estrechos, mis pies descalzos sobre la grava fría, el sonido de las cadenas arrastrándose detrás de mí, cada vez más cerca, más rápido. No era el sonido de una sola cadena, era el sonido de muchas, arrastrándose por la tierra. Miré hacia atrás por un instante, y lo que vi me heló la sangre. Una procesión de sombras, delgadas y alargadas, se movía detrás de mí, siguiendo el sonido de la cadena. No eran sombras de personas, eran sombras de una forma de vida que no pertenecía a este mundo. Las sombras se movían, se retorcían, y el aire a su alrededor se hacía helado. Corrí más rápido hacia la salida, hacia la luz de la calle. Sentía que la cadena se acercaba, que la pena que emanaba de la tumba me estaba persiguiendo. Sentí un toque helado en mi nuca y me di cuenta de que no eran las sombras las que me perseguían. Era la presencia, la pena que estaba ligada a la cadena. Y entonces mis pies se tropezaron con algo y caí al suelo. Mi linterna que había logrado recoger salió volando de mi mano. Me arrastré por la grava intentando levantarme, pero la cadena se me enrolló de nuevo en la pierna, esta vez con más fuerza. Y la voz ronca y metálica,
se escuchó en mi oído, clara, nítida y llena de dolor. No escaparás, mi pena es tu pena. Sentí un peso en mi pecho como si la figura de la tumba estuviera sobre mí. El frío era insoportable, y el olor a óxido y a tierra removida me asfixiaba. Y en la oscuridad, en la penumbra de la farola, vi que la cadena que se había enrollado en mi pierna no era una sola. Eran muchas cadenas, y todas se unían a un punto, a un eslabón roto que se clavaba en mi piel. Miré a la figura sobre mí, y a pesar de que no tenía ojos, sentí que me miraba. Y vi, en la oscuridad de su rostro, un destello de algo que parecía un medallón, el medallón que había visto al final de la cadena. Y la figura sin rostro, alzó una de sus manos y la clavó en mi pecho. Y en ese instante el dolor que sentí no fue físico, fue un dolor emocional, una pena que me inundó, una pena tan profunda que me hizo llorar. Era la pena de alguien que no había podido escapar de la muerte. Era la pena que yo sentía ahora. El dolor se hizo insoportable y sentí que mi alma se me escapaba. Y justo en ese instante, en la oscuridad, la figura abrió la boca y de su interior un sonido de un grito ahogado, se escuchó, y no era el grito de la figura, era el grito de un niño. Y me di cuenta de que la pena no era la de la figura, era la de un niño que había muerto y que estaba ahora atrapado en la tumba. Y en ese instante la figura se levantó de mí y se alejó. El peso de la pena desapareció y la cadena se soltó de mi pierna. El frío en el aire disminuyó. Me quedé allí, tirado en el suelo, mi corazón latiendo con fuerza, mi cuerpo temblando. Me levanté y miré hacia la tumba. La figura no estaba, la cadena tampoco, solo el silencio, la oscuridad y el olor a flores podridas. Me armé de valor y con la linterna en la mano me acerqué a la tumba. La lápida con mi nombre seguía allí. El miedo se apoderó de mí y entonces me di cuenta de que no había una fisura en el suelo. Había una fisura en la pared del mausoleo, una fisura que llevaba a la tumba. Me acerqué con cautela y con la linterna miré dentro. En la oscuridad vi algo, un pequeño medallón, el medallón que había visto al final de la cadena. Lo agarré y al darle la vuelta vi que tenía grabadas unas letras que formaban el nombre de un niño que había sido enterrado allí hace años, y debajo una fecha de muerte que coincidía con la mía. Mi corazón se detuvo. Miré hacia mi pierna. La herida de la cadena había desaparecido. El rastro de sangre también. Era como si nunca hubiera estado allí. Pero el dolor que había sentido, la pena, el terror, todo era real. Mi mente no podía procesar lo que había sucedido. Y en ese instante escuché un sonido de cadenas arrastrándose y un susurro, esta vez un susurro lleno de rabia, se escuchó de nuevo. No te vayas. Me giré y la figura sin rostro estaba allí, mirándome. Seguí las marcas que dejó el arrastrar de la cadena y me llevaron a una tumba que tenía un nombre, mi nombre. El dolor que sentí no fue físico, fue una punzada en el centro del alma, una pena profunda y antigua que me inundó. Era el dolor de la soledad, el lamento de una pena que había sido enterrada viva. Mi cuerpo se convulsionó y un grito ahogado salió de mi garganta, un grito que no era mío, sino el de la pena que ahora me poseía. La figura se levantó de mí, se alejó, y la cadena se soltó de mi pierna. El frío se hizo menos intenso. Me levanté, tambaleándome, mi mente un caos de imágenes y sensaciones. Mi linterna, que había caído al suelo, aún estaba encendida. La agarré, y con un hilo de luz miré a mi alrededor. La tumba con mi nombre, la lápida de mármol blanco, todo parecía normal. La fisura en la pared del mausoleo había desaparecido. El medallón que había visto con mis iniciales y el nombre del niño ya no estaba. Todo parecía una horrible pesadilla, pero la sensación de pena, el dolor en mi pecho, era real. Miré mis manos, estaban manchadas con sangre. La herida en mi pierna que había desaparecido había vuelto, y el dolor era insoportable. Me di cuenta de que no había soñado. Todo había sido real. De repente un sonido de cadenas arrastrándose, y un susurro, esta vez un susurro lleno de rabia, se escuchó de nuevo. No te vayas. Me giré. Y la figura sin rostro, estaba allí, mirándome. Había aparecido de la nada, flotando sobre el suelo, su cuerpo retorciéndose como humo. El miedo me invadió, un miedo puro y visceral. Me armé de valor, y con un hilo de voz grité, ¿qué quieres de mí? La figura se quedó inmóvil. El susurro volvió, pero esta vez era más claro, más inteligible. Una vida por una pena. Y la figura alzó su mano de humo y la apuntó hacia una tumba pequeña al final de la hilera. Con un pánico renovado me di cuenta de que era la tumba del niño que había sido enterrado allí. El niño de las iniciales, el niño del medallón, la tumba del niño de la pena.
La figura se acercó a la tumba y con su mano la tocó. En ese instante la tumba se abrió, revelando un vacío negro y profundo. Un olor a tierra mojada y a flores podridas salió de la tumba, tan fuerte que me hizo retroceder, tropezando con una lápida. La figura se giró y se acercó a mí, susurraba: una vida, por una pena. Y entonces me di cuenta de que la figura no era la pena. La figura era la pena de un niño que había sido enterrado vivo. Y yo era la próxima víctima. Intenté huir, pero mis piernas no respondían. El miedo me había paralizado por completo. La figura se acercó y de su cuerpo salieron cadenas. Cadenas oxidadas, pesadas, que se arrastraron por la tierra, rodeándome, atrapándome. El frío era insoportable. Las cadenas se apretaron, clavándose en mi piel, y el dolor físico era insoportable. La figura se acercó y con su mano de humo tocó mi pecho, en el mismo lugar donde había sentido el dolor antes. Y entonces un sonido de un grito de agonía se escuchó, y no era el mío. Era el grito de un niño. Y me di cuenta de que el niño no estaba muerto. El niño estaba vivo, enterrado en la tumba, y la pena de la figura, era la pena de un niño que había sido enterrado vivo. La figura me soltó y se alejó. El dolor en mi pecho desapareció, y las cadenas se aflojaron cayendo al suelo con un ruido metálico. El frío en el aire disminuyó. Me levanté, temblando, y miré la tumba. La tumba del niño seguía abierta. Un hilo de humo negro seguía saliendo de la tumba. Y entonces escuché un grito de agonía, el grito de un niño, el grito de la pena. Corrí hacia la tumba. El miedo se había ido y en su lugar había una necesidad de ayudar al niño. Me acerqué a la tumba y con la linterna miré dentro. El vacío era negro, profundo. El olor a tierra removida me golpeó. El grito del niño se hizo más fuerte. Extendí mi mano hacia la tumba, pero un ruido metálico me hizo detener. Era el sonido de una cadena que se arrastraba por la tierra y que se dirigía hacia mí. Me giré y la figura sin rostro estaba allí, mirando la tumba. Y entonces la figura se giró y me miró. Y vi, en la oscuridad de su rostro, un destello de algo que parecía un medallón. El medallón que había visto antes, con mis iniciales. La figura alzó su mano de humo y la apuntó hacia mi pecho. El dolor, la pena, volvió, más fuerte, más intensa. Sentí que mi alma se me escapaba. Y en la oscuridad, la voz ronca y metálica se escuchó de nuevo. No te vayas. Me quedé allí, inmóvil, mi cuerpo temblando, mi mente en un caos. El miedo, la pena, el dolor, todo se mezclaba. Y entonces la voz se transformó en un grito de desesperación, y la figura se desvaneció dejando atrás un rastro de humo negro. El dolor en mi pecho desapareció. Y en ese instante un ruido metálico se escuchó de nuevo, y vi que la cadena que se había soltado de mi pierna ahora se arrastraba por el suelo hacia la tumba. Me acerqué y vi que al final de la cadena había un pequeño medallón. Lo agarré. En él estaban grabadas mis iniciales, y al darle la vuelta vi el nombre del niño que había sido enterrado allí. Me quedé allí, inmóvil, con el medallón en la mano, mi mente intentando encontrar un sentido a la locura. ¿Quién era yo? ¿Quién era el niño? ¿Qué había pasado? El sonido de la cadena se escuchó de nuevo y vi que ahora se arrastraba por el suelo hacia la salida del cementerio. La cadena me estaba llamando, la pena me estaba llamando, y me di cuenta de que no podía escapar. Seguí las marcas que dejó el arrastrar de la cadena y me llevaron a una tumba que tenía un nombre, mi nombre. El corazón me latía con fuerza, un tambor desbocado en mi pecho. La figura sin rostro, envuelta en una neblina densa, me miraba fijamente, o al menos eso fue lo que sentí. El aire a su alrededor se hizo helado, y un sonido de cadenas arrastrándose, ahora más fuerte, más violento, se escuchó de nuevo. La cadena que había quedado en el suelo se arrastró por la grava acercándose a la tumba. El miedo se había ido, y en su lugar había una necesidad de ayudar al niño. Me acerqué a la tumba, y con la linterna miré dentro. El vacío era negro, profundo. El olor a tierra removida me golpeó. El grito del niño se hizo más fuerte. Extendí mi mano hacia la tumba, pero un ruido metálico me hizo detener. Era el sonido de una cadena que se arrastraba por la tierra y que se dirigía hacia mí. Me giré y la figura sin rostro estaba allí mirando la tumba. Y entonces la figura se giró y me miró. Y vi, en la oscuridad de su rostro, un destello de algo que parecía un medallón. El medallón que había visto antes, con mis iniciales. La figura alzó su mano de humo y la apuntó hacia mi pecho. El dolor, la pena, volvió, más fuerte, más intensa. Sentí que mi alma se me escapaba. Y en la oscuridad, la voz ronca y metálica
se escuchó de nuevo. No te vayas. Me quedé allí, inmóvil, mi cuerpo temblando, mi mente en un caos. El miedo, la pena, el dolor, todo se mezclaba. Y entonces la voz se transformó en un grito de desesperación, y la figura se desvaneció dejando atrás un rastro de humo negro. El dolor en mi pecho desapareció, y en ese instante un ruido metálico se escuchó de nuevo, y vi que la cadena que se había soltado de mi pierna ahora se arrastraba por el suelo hacia la tumba. Me acerqué y vi que al final de la cadena había un pequeño medallón. Lo agarré. En él estaban grabadas mis iniciales, y al darle la vuelta vi el nombre del niño que había sido enterrado allí. Me quedé allí, inmóvil, con el medallón en la mano, mi mente intentando encontrar un sentido a la locura. ¿Quién era yo? ¿Quién era el niño? ¿Qué había pasado? El sonido de la cadena se escuchó de nuevo y vi que ahora se arrastraba por el suelo hacia la salida del cementerio. La cadena me estaba llamando, la pena me estaba llamando, y me di cuenta de que no podía escapar. Historia 3. La venganza de las velas negras. Las flores son para los vivos que honran a los muertos, pero estas flores eran un aviso para mí. Mi nombre es Elena Valdés. Desde hace más de 10 años mi vida gira en torno a las flores, pero no de la forma en que la mayoría de la gente se imagina. Yo soy florista nocturna en un cementerio. Mi trabajo consiste en preparar los arreglos florales para los entierros de la mañana siguiente, asegurándome de que todo esté perfecto cuando los familiares lleguen. La mayoría de la gente no sabe que este servicio existe, pero es una parte esencial del negocio funerario. Lo que voy a contarles sucedió en 2015, en un cementerio de las afueras de Nueva York. Era un cementerio antiguo, con lápidas de mármol y estatuas de ángeles desgastadas por el tiempo. La noche en Nueva York es un mundo aparte, y en el cementerio ese mundo se vuelve aún más silencioso. El aire era frío y húmedo, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma dulce de los lirios y las rosas. Estaba terminando de preparar los arreglos para el entierro de una mujer mayor. Su familia había pedido un arreglo de lirios blancos, sus flores favoritas. Con las manos ya entumecidas por el frío, coloqué con cuidado el último lirio en el jarrón de la tumba. El cementerio estaba en silencio, un silencio que solo era roto por el ulular de un búho lejano y el crujido de las ramas secas bajo el peso de la brisa. Mientras trabajaba sentí un escalofrío en la nuca. No era del frío, era la sensación de que alguien me estaba observando. Miré a mi alrededor, pero no había nadie, solo las sombras alargadas de los árboles y las lápidas. Volví a mi trabajo intentando ignorar la sensación, pero el escalofrío no se iba. Fue entonces cuando lo sentí. Un olor a azufre, un olor fuerte y penetrante que me revolvió el estómago. No era el olor habitual de la ciudad, ni el olor del cementerio. Era un olor que no pertenecía a este mundo. Miré a mi alrededor, intentando encontrar la fuente del olor. Mis ojos se dirigieron a una lápida abandonada, al final de la hilera. Una lápida de piedra negra que no tenía nombre. Me acerqué con cautela, mi linterna iluminando el camino. A medida que me acercaba, el olor a azufre se hacía más fuerte, y un frío intenso me envolvió, un frío que calaba los huesos. Y entonces lo vi. En la lápida abandonada había un círculo de velas negras encendidas. El fuego de las velas, de un color rojizo, parpadeaba en la oscuridad, creando sombras que se movían de forma antinatural. El olor a cera derretida se mezclaba con el olor a azufre, creando una combinación nauseabunda. Me quedé allí, inmóvil, observando las velas. Las velas negras no son comunes en los cementerios. Son un símbolo de lo oculto, de los rituales oscuros. El miedo se apoderó de mí. Mi mente me gritaba que saliera de allí, que corriera, que me alejara de aquel lugar maldito. Pero mis pies parecían pegados al suelo. De repente un susurro bajo y ronco que no logré descifrar. Era un sonido que venía de las velas, de la lápida, de la tierra misma. El sonido se detuvo tan abruptamente como había empezado. Decidí no darle importancia. El cansancio del turno a veces juega malas pasadas. Apagué la linterna, dejando que la luz de las velas fuera la única fuente de luz, y me acerqué a las velas, con la intención de apagarlas. Fue entonces cuando la temperatura bajó bruscamente, como si una corriente de aire helado me hubiera golpeado de repente. El vello de mis brazos se erizó y sentí un escalofrío en la nuca. Y entonces me di cuenta de algo. Las flores del entierro, las que acababa de colocar, las flores de la mujer mayor, estaban marchitas. Los lirios blancos, antes hermosos y llenos de vida, ahora estaban marchitos, sus pétalos caídos, sus hojas secas. Me quedé allí, inmóvil, observando las flores marchitas, la lápida abandonada, las velas negras encendidas. El olor a azufre se hizo más fuerte, y un susurro, esta vez, un susurro lleno de rabia, se escuchó de nuevo. No te vayas. Mi corazón se detuvo. Sabía que no estaba sola. Sabía que había una presencia en el cementerio.
una presencia que estaba ligada al ritual oscuro que había ocurrido allí. Apagué la linterna y una voz helada me susurró desde la oscuridad: no hay flores para los que no tienen alma, y ahora tampoco para ti. El aire se congeló a mi alrededor. El susurro no había venido de la lápida ni de las velas. Había venido de mi oído, como si alguien estuviera de pie justo detrás de mí. Mi corazón se detuvo por un instante y un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies. El olor a azufre se intensificó, tan fuerte que me hizo toser. Me quedé inmóvil sin atreverme a girar la cabeza, con la respiración entrecortada. De repente, un sonido, un crujido suave, como si alguien estuviera pisando ramas secas. El sonido venía de mi derecha, de la hilera de lápidas. Miré de reojo y en la penumbra vi una sombra alta y delgada que se movía entre las lápidas. No tenía una forma definida, se contorsionaba y se alargaba de una forma antinatural. La sombra se detuvo y la sensación de ser observada se intensificó. Un frío intenso me envolvió. Era un frío que calaba los huesos, un frío que iba más allá de la temperatura. Era el frío de la muerte, de algo que no pertenecía a este mundo. Las velas negras, que hasta ahora habían estado ardiendo con un fuego rojizo, se apagaron de golpe, sumiendo el lugar en una oscuridad total. El silencio fue abrumador. No había sonido, ni siquiera el ulular de un búho, solo el latido de mi corazón en mis oídos. El olor a azufre era tan fuerte que me quemaba las fosas nasales. Intenté encender mi linterna, pero la batería estaba muerta. El pánico se apoderó de mí. Estaba sola, a oscuras, y había algo más en el cementerio. Mis ojos, acostumbrados a la penumbra, se dirigieron a la lápida abandonada. La luz de la luna, que por un instante se había asomado entre las nubes, la iluminó con un brillo fantasmal. Y entonces lo vi. En la lápida había un nombre que no había visto antes, un nombre grabado con una caligrafía antigua, un nombre de una mujer, y debajo del nombre, una fecha de muerte que era la de esa misma noche. El miedo me invadió, un miedo puro y visceral. Me alejé de la lápida tropezando con una flor marchita. La voz helada, el susurro lleno de rabia volvió, esta vez más cerca, como si la voz viniera de mi hombro. No, te vayas. Mi piel de gallina se erizó y me alejé de la tumba. El sonido de la sombra arrastrándose por la tierra se escuchó de nuevo, ahora más cerca, más rápido. El olor a azufre y a cera derretida se intensificó. Corrí sin mirar atrás, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mis pulmones ardiendo por el esfuerzo. Corrí por los pasillos estrechos, mis pies descalzos sobre la grava fría, el sonido de la sombra arrastrándose detrás de mí. Miré hacia atrás por un instante, y lo que vi me heló la sangre. La sombra no era una, eran muchas. Eran sombras delgadas y alargadas que se movían entre las lápidas siguiéndome. No eran sombras de personas, eran sombras de una forma de vida que no pertenecía a este mundo. Las sombras se movían, se retorcían, y el aire a su alrededor se hacía helado. Corrí más rápido hacia la salida, hacia la luz de la calle. Sentía que el olor a azufre me perseguía, que la rabia que emanaba de la tumba me estaba persiguiendo. Sentí un toque helado en mi nuca, y me di cuenta de que no eran las sombras las que me perseguían. Era la presencia, la pena que estaba ligada al ritual. Y entonces mis pies se tropezaron con algo, y caí al suelo. Mi cesta de flores, que había estado sujetando con fuerza, salió volando de mi mano. Me arrastré por la grava intentando levantarme, pero una de las sombras, una sombra más grande y más densa que las demás, se cernió sobre mí. El frío era insoportable, y el olor a azufre y a cera derretida me asfixiaba. En la oscuridad, en la penumbra de la farola más cercana, vi que la sombra tenía un rostro. No era un rostro humano. Era un rostro deformado, con los ojos hundidos, la piel pálida y los labios negros. Un rostro que me miraba fijamente, con una expresión de pura maldad. La sombra alzó su mano y la apuntó hacia mi pecho. El dolor que sentí no fue físico, fue un dolor emocional, una pena que me inundó, una pena tan profunda que me hizo llorar. Era la pena de alguien que había sido traicionado, que había muerto con un rencor profundo. El dolor se hizo insoportable, y sentí que mi alma se me escapaba. Y justo en ese instante, en la oscuridad, la sombra abrió la boca, y de su interior un sonido de un grito ahogado se escuchó. Y no era el grito de la sombra, era el grito de la mujer que yo había enterrado, la mujer de los lirios blancos. Cuando extendí la mano para cubrirle el rostro, sus ojos se abrieron de golpe, y vi mi propio reflejo lleno de pánico en ellos. El dolor que sentí no fue físico, fue una pena tan profunda que me inundó el alma. El lamento de alguien que había muerto con un rencor insondable. Mi cuerpo se convulsionó, y un grito ahogado salió de mi garganta, un grito que no era mío. La sombra se levantó, se alejó, y el frío se hizo menos intenso.
Me levanté, tambaleándome, mi mente un caos de imágenes y sensaciones. Mi linterna, que había caído al suelo, aún estaba encendida. La agarré y con un hilo de luz miré a mi alrededor. La tumba con el nombre que había visto, la de la mujer, se había desvanecido. En su lugar había una tumba antigua, de piedra, con una estatua de un ángel con la cabeza rota. Las velas negras que había visto ya no estaban. Todo parecía una horrible pesadilla, pero el dolor en mi pecho, la pena, era real. Miré mis manos. Estaban manchadas con una sustancia oscura, pegajosa, que parecía cera derretida mezclada con algo más. El olor a azufre se había ido, y en su lugar un aroma dulce y antiguo, un aroma a jazmín me envolvió. De repente un sonido, un crujido suave como si alguien estuviera pisando ramas secas. El sonido venía de mi derecha, de la hilera de lápidas. Miré de reojo y en la penumbra vi una sombra alta y delgada que se movía entre las lápidas. No tenía una forma definida, se contorsionaba y se alargaba de una forma antinatural. La sombra se detuvo y la sensación de ser observada se intensificó. Un frío intenso me envolvió. Era un frío que calaba los huesos, un frío que iba más allá de la temperatura. Era el frío de la muerte, de algo que no pertenecía a este mundo. Las velas negras, que hasta ahora habían estado ardiendo con un fuego rojizo, se apagaron de golpe, sumiendo el lugar en una oscuridad total. El silencio fue abrumador. No había sonido, ni siquiera el ulular de un búho. Solo el latido de mi corazón en mis oídos. El olor a azufre era tan fuerte que me quemaba las fosas nasales. Intenté encender mi linterna, pero la batería estaba muerta. El pánico se apoderó de mí. Estaba sola, a oscuras, y había algo más en el cementerio. Mis ojos, acostumbrados a la penumbra, se dirigieron a la lápida abandonada. La luz de la luna, que por un instante se había asomado entre las nubes, la iluminó con un brillo fantasmal. Y entonces lo vi. En la lápida había un nombre que no había visto antes, un nombre grabado con una caligrafía antigua, un nombre de una mujer, y debajo del nombre una fecha de muerte que era la de esa misma noche. El miedo me invadió, un miedo puro y visceral. Me alejé de la lápida, tropezando con una flor marchita. La voz helada, el susurro lleno de rabia, volvió, esta vez más cerca, como si la voz viniera de mi hombro. No, te vayas. Mi piel de gallina se erizó y me alejé de la tumba. El sonido de la sombra arrastrándose por la tierra se escuchó de nuevo, ahora más cerca, más rápido. El olor a azufre y a cera derretida se intensificó. Corrí sin mirar atrás, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mis pulmones ardiendo por el esfuerzo. Corrí por los pasillos estrechos, mis pies descalzos sobre la grava fría, el sonido de la sombra arrastrándose detrás de mí. Miré hacia atrás por un instante, y lo que vi me heló la sangre. La sombra no era una, eran muchas. Eran sombras delgadas y alargadas que se movían entre las lápidas siguiéndome. No eran sombras de personas, eran sombras de una forma de vida que no pertenecía a este mundo. Las sombras se movían, se retorcían y el aire a su alrededor se hacía helado. Corrí más rápido hacia la salida, hacia la luz de la calle. Sentía que el olor a azufre me perseguía, que la rabia que emanaba de la tumba me estaba persiguiendo. Sentí un toque helado en mi nuca y me di cuenta de que no eran las sombras las que me perseguían. Era la presencia, la pena que estaba ligada al ritual. Y entonces mis pies se tropezaron con algo y caí al suelo. Mi cesta de flores, que había estado sujetando con fuerza, salió volando de mi mano. Me arrastré por la grava intentando levantarme, pero una de las sombras, una sombra más grande y más densa que las demás, se cernió sobre mí. El frío era insoportable y el olor a azufre y a cera derretida me asfixiaba. En la oscuridad, en la penumbra de la farola más cercana, vi que la sombra tenía un rostro. No era un rostro humano, era un rostro deformado, con los ojos hundidos, la piel pálida y los labios negros. Un rostro que me miraba fijamente, con una expresión de pura maldad. La sombra alzó su mano y la apuntó hacia mi pecho. El dolor que sentí no fue físico, fue un dolor emocional, una pena que me inundó, una pena tan profunda que me hizo llorar. Era la pena de alguien que había sido traicionado, que había muerto con un rencor profundo. El dolor se hizo insoportable. Y sentí que mi alma se me escapaba. Y justo en ese instante, en la oscuridad, la sombra abrió la boca, y de su interior un sonido de un grito ahogado se escuchó, y no era el grito de la sombra. Era el grito de la mujer que yo había enterrado, la mujer de los lirios blancos. El grito que salió de la boca de la sombra no era un grito de dolor, era un grito de desesperación. Y entonces la sombra se desvaneció, dejando atrás un rastro de humo negro. El dolor en mi pecho desapareció. Me levanté, tambaleándome.
mi mente en un caos de imágenes y sensaciones. Mi linterna, que había caído al suelo, aún estaba encendida. La agarré y con un hilo de luz miré a mi alrededor. La tumba con el nombre que había visto, la de la mujer, se había desvanecido. En su lugar había una tumba antigua, de piedra, con una estatua de un ángel con la cabeza rota. Las velas negras que había visto ya no estaban. Todo parecía una horrible pesadilla, pero el dolor en mi pecho, la pena, era real. Miré mis manos. Estaban manchadas con una sustancia oscura, pegajosa, que parecía cera derretida mezclada con algo más. El olor a azufre se había ido, y en su lugar un aroma dulce y antiguo, un aroma a jazmín me envolvió. De repente un sonido, un crujido suave como si alguien estuviera pisando ramas secas. El sonido venía de mi derecha, de la hilera de lápidas. Miré de reojo, y en la penumbra vi una sombra alta y delgada que se movía entre las lápidas. No tenía una forma definida, se contorsionaba y se alargaba de una forma antinatural. La sombra se detuvo, y la sensación de ser observada se intensificó. Un frío intenso me envolvió. Era un frío que calaba los huesos, un frío que iba más allá de la temperatura. Era el frío de la muerte, de algo que no pertenecía a este mundo. Las velas negras, que hasta ahora habían estado ardiendo con un fuego rojizo, se apagaron de golpe, sumiendo el lugar en una oscuridad total. El silencio fue abrumador. No había sonido, ni siquiera el ulular de un búho. Solo el latido de mi corazón en mis oídos. El olor a azufre era tan fuerte que me quemaba las fosas nasales. Intenté encender mi linterna, pero la batería estaba muerta. El pánico se apoderó de mí. Estaba sola, a oscuras, y había algo más en el cementerio. Mis ojos, acostumbrados a la penumbra, se dirigieron a la lápida abandonada. La luz de la luna, que por un instante se había asomado entre las nubes, la iluminó con un brillo fantasmal. Y entonces lo vi. En la lápida había un nombre que no había visto antes. Un nombre grabado con una caligrafía antigua, un nombre de una mujer, y debajo del nombre, una fecha de muerte que era la de esa misma noche. El miedo me invadió, un miedo puro y visceral. Me alejé de la lápida tropezando con una flor marchita. La voz helada, el susurro lleno de rabia volvió, esta vez más cerca, como si la voz viniera de mi hombro. No, te vayas. Mi piel de gallina se erizó y me alejé de la tumba. El sonido de la sombra arrastrándose por la tierra se escuchó de nuevo, ahora más cerca, más rápido. El olor a azufre y a cera derretida se intensificó. Corrí sin mirar atrás, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mis pulmones ardiendo por el esfuerzo. Corrí por los pasillos estrechos, mis pies descalzos sobre la grava fría, el sonido de la sombra arrastrándose detrás de mí. Miré hacia atrás por un instante, y lo que vi me heló la sangre. La sombra no era una, eran muchas. Eran sombras delgadas y alargadas que se movían entre las lápidas siguiéndome. No eran sombras de personas, eran sombras de una forma de vida que no pertenecía a este mundo. Las sombras se movían, se retorcían, y el aire a su alrededor se hacía helado. Corrí más rápido hacia la salida, hacia la luz de la calle. Sentía que el olor a azufre me perseguía, que la rabia que emanaba de la tumba me estaba persiguiendo. Sentí un toque helado en mi nuca y me di cuenta de que no eran las sombras las que me perseguían. Era la presencia, la pena que estaba ligada al ritual. Y entonces mis pies se tropezaron con algo y caí al suelo. Mi cesta de flores, que había estado sujetando con fuerza, salió volando de mi mano. Me arrastré por la grava intentando levantarme, pero una de las sombras, una sombra más grande y más densa que las demás, se cernió sobre mí. El frío era insoportable, y el olor a azufre y a cera derretida me asfixiaba. En la oscuridad, en la penumbra de la farola más cercana, vi que la sombra tenía un rostro. No era un rostro humano, era un rostro deformado, con los ojos hundidos, la piel pálida y los labios negros. Un rostro que me miraba fijamente con una expresión de pura maldad. La sombra alzó su mano y la apuntó hacia mi pecho. El dolor que sentí no fue físico, fue un dolor emocional, una pena que me inundó, una pena tan profunda que me hizo llorar. Era la pena de alguien que había sido traicionado, que había muerto con un rencor profundo. El dolor se hizo insoportable y sentí que mi alma se me escapaba. Y justo en ese instante, en la oscuridad, la sombra abrió la boca, y de su interior un sonido de un grito ahogado se escuchó, y no era el grito de la sombra. Era el grito de la mujer que yo había enterrado, la mujer de los lirios blancos. Gracias por seguirnos hasta el final de esta historia. Si disfrutaste el video, no olvides darle a me gusta y compartirlo con alguien que también disfrute de lo paranormal. ¿Tienes alguna historia de terror aterradora? Compártela en los comentarios. Leemos cada una con atención.
Suscríbete al canal para no perderte los próximos testimonios escalofriantes. Y ahora, 2 videos con más historias oscuras aparecen en tu pantalla. Haz clic en alguno de ellos si te atreves.